9, versículo 20 y verso 22. Hechos capítulo 9, versículo 20 al 22. Cuando usted lo encuentra, me contesta con un amén fuerte. Juntos daremos lectura a la palabra de Dios. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. Puede sentarse y bendiga el nombre del Señor. Bajo el tema, el antes y el después. Amén. ¿Por qué, hermanos? Mire, hemos recibido esa revelación del Padre Celestial a través de la palabra y del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de un antes y hablamos de un después, hay un cambio total, ¿verdad? Si usted hoy se pone a reenumerar cómo era su vida antes, y usted le da un vistazo o se recuerda, ¿verdad? Lo que hoy es ya no es lo mismo, ¿verdad? De antes. Hoy usted es una persona diferente, espero, ¿verdad? Amén. Porque dentro de ese lapso, ¿verdad? De un antes y un después, hay muchas cosas, hermanos, que a veces nosotros necesitamos cambiar, ¿sí o no? Hay muchas cosas que nosotros necesitamos, hermanos, dejar. Hay muchas cosas que nosotros necesitamos, oiga, hacer un lado, aborrecer. Mire, este hombre llamado Saulo, anteriormente en su antes, ¿verdad? Tenía una vida desordenada, desagradable, era buenísimo para perseguir a los cristianos, ¿verdad? Amén. Entonces era un perseguidor de la iglesia de Dios. Pero ahora, cuando usted ve ahora el después de tener ese encuentro personal con Cristo, su vida cambió totalmente para la gloria de Dios. Por eso usted en las cartas paulinas y también en Hechos, usted encuentra a un Saulo en su antes y un Pablo ahora con un ministerio y un llamado ahora como un apóstol de Dios. Ahora usted encuentra, mire, la mayoría de textos incitando, óigame bien, exhortando a un pueblo, a las iglesias, a un cambio total, a una transformación total, no porque a él se lo habían contado, amén, sino porque él lo había experimentado en su vida y era un ejemplo real delante de los sacerdotes, de los judíos, de los griegos, hermanos, y mire, de los hebreos, hermanos, y de los gentiles. Él no hablaba por querer hablar, ni tampoco testificaba por querer testificar, amén. ¿Saben una cosa, iglesia del Señor? Los años van pasando en nosotros, amén. Pero también nosotros tenemos que saber que Dios nos ha llamado para marcar un antes en nuestra vida y un después. ¿Por qué Pablo ahora expresa a la iglesia de Corintios en 2 de Corintios 5, 17? Y él dice: de modo que si alguno ha conocido a Cristo, amén, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas para la gloria de Dios, amén. Pablo, hermano, para decir esa palabra, o expresar, o escribir, o ser inspirado por el Espíritu Santo, mire, él daba testimonio de lo que era. Había un crecimiento en su vida, había una transformación en él. En la Biblia, hermanos, yo encuentro que todos los hombres de Dios que tuvieron un encuentro con Dios, óigame bien, que tuvieron una experiencia sobrenatural, que decidieron servirle al Señor, el antes, hermanos, se quedó atrás y el después fue una vida para ver la gloria de Dios, fue una vida para experimentar el poder de Dios, fue una vida, hermanos, para, mire, como dice el salmista David, hacer proezas delante de la presencia del Señor y desbaratar ejércitos
ejércitos, principados y potestades que se oponían ante la obra de Dios. Amén. El problema de la iglesia de los tiempos de hoy es que todavía viviendo en el antes. Todavía, hermanos, oiga, se desarrolla en nosotros el hombre viejo, la mujer vieja. A mí que no me diga nada porque me va a conocer. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces, sacamos a relucir lo viejo, hermano. ¿Sabe por qué? Y tenemos mucha razón. ¿Sabe por qué? Porque no hemos experimentado la llenura del Espíritu Santo de Dios. Yo veo en el antes de un Pedro, hermanos, que oigan en los 4 evangelios, usted ve a un Pedro que prometía a Dios, que sobresalía. Él encabeza, ¿verdad?, a los 12 apóstoles, ¿verdad?, los 12 discípulos, ¿verdad? Usted ve en la Biblia, dice, y los discípulos de Jesús son estos, y el primer nombre es Pedro. Cuando ve, hermanos, oye, cuando Dios los manda, ¿verdad?, para pasar al otro lado del mar y los agarra una gran tormenta, ¿verdad?, y aparece Jesús, hermanos, en las horas de la noche, ahora caminando sobre las aguas, hermanos, y todos gritaron, era un fantasma. El primero que se enfrentó, ¿verdad?, que supuestamente era un fantasma, era Pedro. ¿Y qué expresó? Y Jesús dijo, no tengan miedo, soy yo, caminando sobre las aguas, algo sobrenatural. Y entonces le dice Pedro, ¿verdad? Le dice, si tú eres, también permite que yo camine sobre las aguas. Mire qué atrevido el tipo, ¿verdad? Óigame bien, ¿verdad? Pero todavía estaba el antes, hermanos, en él. Óigame bien. Porque vea, entonces Jesús le dijo, si tienes fe, salí de tu barca y empecé a caminar al primer paso. Y él dijo, claro que sí, pegó el primer paso y vio que era sólido, ¿verdad? El agua por fe, y empezó a caminar, pero cuando apartó su mirada de Dios, de Jesús, óigame bien, y empezó a ver las olas y la tormenta, se hundió, óigame bien, empezó a perecer, iba a morir ahogado, ¿verdad? Pero ¿sabe cuál es lo más lindo y lo más precioso? Óigame bien, que Pedro, cuando salía el antes de él, el Pedro viejo, el pescador, con ese temperamento fuerte y tosco que era, él siempre reconocía en su corazón y decía, Padre, ayúdame, Jesús, que perezco. Y estaba siempre en la mano de Dios para levantarlo, para salvarlo y para perdonarlo para la gloria de Dios. Amén. El problema de los tiempos de hoy, hermano, de los que hemos conocido a Dios, hermano, es que a veces sale el hombre viejo y nunca le pedimos perdón a Dios. ¿Verdad que sí? Mire, y somos orgullosos, ¿verdad? ¿Quién dice que yo estoy mal? Decimos todavía. Y Dios confrontarnos con la palabra. Desde ese Pedro, hermanos, yo lo miro, mire, hizo tantas promesas en los 4 evangelios. Por ejemplo, otra de las promesas es cuando Jesús dijo, es necesario que el Hijo del Hombre muera en manos de pecadores. Y él dijo, Señor, dijo, ¿verdad? Cuando estaban en la cena, celebrando la cena, ¿verdad? Él dijo, Señor, le dijo, si es posible. No, dijo, yo mi vida voy a dar por ti. El Señor se le quedó viendo Pedrito, le dijo, amén. No cantará el gallo 3 veces esta noche sin que me hayas negado. Y él, hermano, mire, en sus fuerzas físicas, él se creía autosuficiente. Porque todavía faltaba algo, todavía faltaba un encuentro genuino y una llenura del Espíritu Santo en su vida para poder experimentar la gloria de Dios. Mire, el cristiano, hermanos, que no anhela, la cristiana que no anhela la llenura del Espíritu Santo, va a seguir reluciendo en ella el antes, hermano, óigame bien. Va a seguir saliendo el hombre viejo, la mujer vieja en él, hermanos. Pero el que es lleno del Espíritu Santo y anhela, óigame bien, hermanos, mire la presencia de Dios, y también opta por cambiar sus actitudes y su vida, hermanos, óigame bien, Dios va a transformar su vida para la gloria de Dios, amén. Entonces Pedro, óigame bien, entonces promete al Señor, ¿verdad? Y entonces el problema es cuando apresan al Señor, ¿qué pasa? Él ya tenía listo su espada. Y cuando llegan a traer al maestro y lo van a apresar, él saca su espada, igual que, mire, volvió otra vez a lo de antes y le corta la oreja al criado del sumo pontífice. Y oiga bien, entonces Jesús lo regaña y dice, mete tu espada en la vaina. Tú no crees que yo puedo orar a Dios y que me mande unas legiones de ángeles. No necesito tu ayuda. Nosotros queremos ayudar a Dios, ¿verdad? ¿Verdad que sí?
Dios no necesita nuestra ayuda de nosotros. Lo que Él quiere es que te humilles delante de su presencia. Y que, mire, cuando Dios se le aparece a Saulo camino a Damasco, a mí me impresiona esto, porque Saulo se puso, mire, al servicio de Dios. Y eso es lo que hace falta en nosotros. Por eso que, mire, el hombre viejo siempre está latente en nosotros, gobernando nuestra vida. El antes está siempre en nosotros, óigame bien, y no anhelamos el después de la llenura del Espíritu Santo. Pero cuando Dios se le aparece, ¿verdad? Mire, y dice que esa luz resplandeciente, dice que le rodeó y él cayó a tierra, ¿verdad? Amén. La Biblia dice que cuando escuchó la voz, Saulo de Tarso, y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mire, e inmediatamente él dijo: ¿quién eres? Quiero conocerte. Amén. Esa expresión ahí que usted ve en la Biblia, el signo de interrogación, diciéndole: ¿quién eres? Mire, ¿sabe cuál es el problema en nosotros? Dios nos habla y nos habla y nos habla, y muchas veces nos decimos: ¿quién eres? ¿Verdad? Cuando usted le está diciendo a una persona: óigame, ¿y usted quién es? ¿Dónde me conoció? ¿Dónde lo conozco yo a usted? Usted está tratando de que él se identifique con usted para conocerle, para decirle dónde lo conoció, cuáles son sus pensamientos o cuál es la gratitud que hay en su corazón. E inmediatamente Jesús, cuando le dijo: ¿quién eres? Y él le dijo: yo soy Jesús de Nazaret, el que cambio, transformo, liberto, restauro, sano, salvo para la gloria de Dios. Amén. Y cuando le dijo Jesús así, entonces él le dijo inmediatamente, mire, me impresiona la actitud de Saulo, y él dice: ¿qué quieres que yo haga? El problema de nosotros es cuando tenemos encuentro con Dios, hermanos, que otro lo haga. Amén. No queremos descubrir quién es Dios. Que otro lo haga. Saulo no dijo eso, él dijo: ¿qué quieres que haga? A esa altura usted ya estuviera predicando a las naciones. A esa altura usted ya estuviera pastoreando. A esa altura usted ya estuviera ministrando la obra. A esta altura, mire, cuando nosotros le preguntamos: ¿quién eres? Amén. ¿Y qué quieres que haga? Y el Señor le dio indicación, le dijo: levántate, entra a Damasco, y ahí te vas a quedar ahí, y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. A partir de ese momento, el antes de Saulo de Tarso, ni la gente lo creía. Ni los ministros de Dios hablando de Dios. A un Ananías que Dios le dice: levántate, le dice: vas a ir a orar por un cierto hombre llamado Saulo de Tarso. Y Ananías, hermano, siendo un hombre de Dios, óigame bien, le dice al Señor y cuestiona a Dios: Señor, yo he oído de muchos males de este hombre que le ha hecho a tu iglesia, y no sea que yo llegue y también me haga la llave china y me mate ahí, Señor. Amén. O hasta ahí llegue yo, ¿verdad? Amén. Y entonces le dijo el Señor: levántate, ve, ora por él. Y dice: dile, hermano Saulo, el Señor te quiere dar a su Espíritu Santo y también trae sanidad para tu vida, porque instrumento útil es. Amén. Entonces el antes va a traer a nosotros, óigame bien, el antes va a traer a nosotros consecuencias, óigame bien, para no cambiar. Pero el después de la unción, el después de que usted se ponga en disponibilidad con Dios, va a traer para su vida bendición. Usted va a empezar a ver cosas sobrenaturales y se va a cumplir lo que mismo Pablo le escribió a la iglesia de Corinto, diciendo: ay, iglesia, ustedes están perdiendo el tiempo, no saben lo que Dios tiene para ustedes, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, y ni siquiera por la mente del hombre, son las que Dios tiene preparadas para ustedes. Amén. Pero eso lo vamos a experimentar ¿cuándo? Cuando renunciemos, hermano, al antes y empecemos a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. En los 4 evangelios usted nunca vio a Pedro diciéndole al Señor: Señor, yo miro que te cansas. Son miles de personas a quienes les predicas y los ministras. Liberar, Señor, porque no es fácil liberar al endemoniado, ¿verdad que no?
Los predicadores sabemos, hermanos, mire que estar ministrando 1 hora o 45 minutos, hermanos, no es como que trabajemos 8 horas metido allá en una mina. Eso dicen los médicos. Entonces uno a veces cuando le toca liberar endemoniados y Dios obra sanidades, uno llega a veces de una administración bien cansado, hermano. Entonces el Señor nunca le dijo a Pedro, Señor, descansa, quédate quieto, ¿por qué no me das a mí el privilegio para predicar? Porque todavía estaba él antes en él. Pero oiga bien, en el capítulo 2, vaya conmigo a Hechos, ahí mismo, regrese un poquito por favor. Hechos capítulo 2, versículo 14. Nadie le dijo a Pedro, te toca predicar, te toca dirigir la actividad de varones. No, él dice ahí en el versículo 14, entonces Pedro, ya ahora hermanos, mire, con el después, lleno del poder de Dios, dice, se puso en pie con los 11 y alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea una noticia para todos, les dijo, ahora sea notorio, dice, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, a las 9 de la mañana, y estaba prohibido tomar o beber licor a esa hora. Y entonces dijo, mas esto, óigame bien, con una revelación profética, habla ahora en el después, ahora Pedro, y entonces dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Oiga una palabra profética para nuestras generaciones, para nuestros hijos. Y luego dice, vuestros jóvenes verán visiones, amén, y vuestros ancianos, el grupo de caballeros, hermanos, óigame bien, dice ahí, van a soñar sueños, y de cierto, dice, sobre mis siervos y sobre las mujeres, sobre las siervas en aquellos días, derramaré de mi Espíritu Santo y profetizarán. Hermano, y en su primer mensaje, Pedro, mire cuánto nos perdemos nosotros por estar viviendo en el antes, ¿verdad? Y cuánto perdemos por no estar viviendo en el después, por no tomar una decisión, por no poner a la disposición de Dios. ¿Cuántas almas ganó Pedro en su primer mensaje? 3,000 almas. Una congregación total de 3,000 almas, ¿no? ¿Y sabe por dónde podemos ver nosotros? Óigame bien, que estamos viviendo en el antes, porque cumplimos años, celebramos aniversarios y seguimos siendo los mismos varones. Es más, a veces hasta menos. Varones, que en el próximo año propónganse. Hoy yo vi 14 aquí. El otro año tienen que ser 28. ¿Lo cree usted o no? Hay que renunciar, hermanos, al después. Aquí, miren, nos hacen falta pocos lugares para llenar esta iglesia. Que de aquí a 2 meses ya no quepa la gente aquí. No mucho, cree usted. No le estoy pidiendo a través de la palabra, ni Dios nos está pidiendo que sea como Pedro, que gane 3,000, porque no van a caber aquí. Uno nada más dentro del mes, uno. Somos 60, aquí vamos a hacer 120 dentro de un mes. Y esos 120 también le decimos, ustedes tienen que dar lo viejo, y dentro de 2 meses vamos a hacer 240. ¿Se puede decir o no? No, lo que pasa es que la gente se muere sin Dios y sin esperanza. Entonces se murió otro, se fue al infierno, el vecino se fue. Ya era hora todavía decimos. No hablamos de Cristo. Un alma, hermanos, un alma. ¿Cuántas ganó este año que pasó? ¿Cuántas ha ganado desde que conoció a Cristo? Decía un hermano por allá, más se han ido por mi mal testimonio, pastor. Y es cierto, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Por nuestro mal testimonio se va la gente.
Y mire, entonces ahí admiraban a mire, y por eso dice, ahí mire la palabra del Señor en Hechos 9:20, dice, enseguida, dice, mire, Pablo no esperó, hermanos, oiga, ¿a los cuántos días recibió el Espíritu Santo? A los 3 días. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere ver disponibilidad en nosotros, hermanos, amén. ¿Sabe qué pasa cuando, mire, y usted mismo sabe, cuando usted se bautizó? Mire, por eso, hermanos, qué compromiso. Nosotros a veces hacemos pactos con Dios, hacemos compromisos y nos olvidamos, pero Dios nos olvida nuestros compromisos. Cuando nos bautizan, ¿qué es lo primero? Nos dejan un tiempo y nos dicen, les decimos nosotros los ministros, ¿para qué se va a bautizar, hermano? ¿Y qué es lo primero que decimos? Yo me voy a bautizar, y nos hasta lloran, ¿verdad? Pero lágrimas de cocodrilo nada más. Mire, yo me voy a bautizar y es que siento la presencia, pero saber qué presencia, ¿verdad? Y mire, yo me voy a bautizar porque yo quiero servirle a Dios, quiero predicar su palabra y quiero hacer la obra de Dios. Y cuando le digo, hermana, ¿será que usted puede predicar? ¿Será que usted puede dirigir? Ay, no, hermana, no estoy preparado. Somos mentirosos. ¿Sí o no? Saulo, hermanos, óigame bien, a los 3 días fue bautizado con el Espíritu. Y oiga lo que dice el pasaje del verso 20, enseguida. Oiga, enseguida predicaba a Cristo. ¿En dónde? En la sinagoga. La palabra sinagoga quiere decir iglesia. En el lugar donde se reunían. Ay, no, Dios guarde. Yo ahí sí no predico usted. Es que nos hace falta dejar el antes. Amén, nos hace falta cambiar. Años tenemos y seguimos siendo los mismos, hermanos. Años tenemos, óigame bien, y hasta ya tenemos nuestro lugar donde nos sentamos. Ya le vamos a poner su lápida ahí. No queremos salir de ahí. Dios nos ha llamado a fructificar. Dios nos ha llamado a crecer, ¿sí o no? ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice, y nuestra vida dice que es como la aurora de la mañana, que va, dice, de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Imagínense ustedes que no hubiera día. Y noche, y noche, y noche. Y así están muchos cristianos viviendo en tinieblas, nunca ven la luz. No hay un crecimiento en su vida. En el capítulo 2, óigame bien, de la primera carta del apóstol Juan, versículo 11. Vaya conmigo ahí, por favor. Le voy a decir un poquito de crecimiento para que dejemos ya, hermanos, de verdad, ya empecemos a preocuparnos, por no dejemos el antes y empecemos ya, óigame bien, con un después desde hoy y empecemos a hacer la obra de Dios. 2:12 de la primera carta del apóstol Juan. Oiga lo que le decía el apóstol Juan a la iglesia. Decía, os escribo a vosotros, que decía, hijitos. Mire cómo nos trataba. Luego decía, porque vuestros pecados ya han sido perdonados. ¿Por qué cree usted que el apóstol Juan decía, os escribo a vosotros, hijitos? ¿A quién le dice usted hijito? Al pequeñito, ¿verdad? Al de brazos, al que se está jalando, ¿verdad que sí? Ay, hijito, venga para acá, hijito. Mire, y usted hay que darle su mamila, ¿sí? Hay que darle su lechita, ¿verdad? Mire, el problema de la iglesia es que toda la vida son hijitos. Si no me vienen a traer, no voy a la campaña. ¿Todavía con eso? Amén. ¿Acaso me invitaron? Pues, y es parte de la iglesia. ¿Quiere que lo inviten, hermano? Qué terrible, ¿verdad? Entonces os escribo a vosotros, hijitos. Mire, dice, mire, y luego dice, siguen las siguientes frases, ¿verdad? Del versículo 12. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Por qué nombre? El nombre de Jesús. 13. Os escribo a vosotros, que dice, padres, porque conocéis al que es desde el principio. O sea, ya hay un conocimiento terrible ya como papá. ¿Verdad que sí? Entonces, porque dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Es que toda la vida usted no tiene que ser hijito.
Usted tiene que convertirse en un padre de hijos espirituales. Qué lindo es que usted se pare acá, ¿verdad? Usted diga, este hermano Juan es mi hijo en la fe. Dios me permitió ganarlo y agradezco a Dios porque este año lo gané y aquí está sirviendo a Dios. Padre. Amén. Y luego dice entonces, sigue el versículo 13, dice, ¿verdad? Porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. 3, mire, facetas en la vida espiritual. Hijitos, jóvenes y padres. Tremendo, ¿verdad que sí? Pero la mayoría de iglesias se quedaron en hijitos. Hacen uno sus berrinches de los hijitos, hermanos, que hay que liberarlos en el nombre de Jesús. Y esas hijitas, ¿verdad que sí? Pero ya cuando es joven, ¿verdad? ¿Tiene necesidad usted, madre de familia o padre de familia, a sus jóvenes de cambiarlos o de bañarlos? ¿Verdad que ya no? ¿Tiene necesidad de agarrar usted la cucharita y echarle su comidita a la boca? ¿Verdad que ya no? Porque ya es joven. Peor cuando ya es padre, ya tiene una familia, ya tiene responsabilidad. ¿En qué nivel está usted? ¿No será que todavía sigue siendo hijito o hijita? ¿No será que si es joven, gloria a Dios? Amén, ¿verdad? Porque ya está, hermanos, amén. Ya venció al maligno, amén, en el nombre de Jesús. Y si es padre, mucho mejor porque está empezando a procrear hijos para la gloria de Dios. Amén. Necesitamos crecer, ¿sí o no? Entonces que los años no pasen sobre nosotros. Solo por querer pasar, hermano mío. Mire, hace poco yo le di un vistazo, ya me vienen a mis sermones de hace 20 años. Y yo le volaba la cabeza a todo el mundo. Y fui comparando mis sermones con los años, porque todavía tengo archivados mis sermones, mi primer sermón que prediqué y los demás que escribí. Y ahí los tengo, hermanos. Y cuando ahora comparo esos sermones a los de hoy, hermano, yo digo, wow, qué cambio, amén. O sea que ya vi una dimensión, hermanos, de crecimiento y niveles en mi vida, amén. Pero hay gente que en lo mismo está. Y lo mismo dice. Y el mismo coro canta. Y todo igual, y el mismo texto dice. Y todo, mire, Dios es un Dios de cambios. Es lo mismo usted ahora cuando estaba niño y pasó joven. No, usted dice, cuando yo era joven, ¿verdad que sí? Entonces su etapa de niño, su etapa de joven no es la misma, ni su etapa tampoco ya de adulto, que hoy es usted un adulto o una adulta. Es diferente. En Dios también hay niveles. La vida de Pedro cambió, óigame bien ahí. Nadie le dijo predicar, él se levantó y se puso en pie y alzó la voz y empezó a explicarle a todos los de las naciones que estaban reunidos ahí. 3,000 almas ganó. De ahí usted ve del capítulo 2 versículo 14, hermanos, hasta que Pedro murió. Ya no encuentra usted a un Pedro peleando, sacando su espada, diciendo, Señor, hoy te voy a servir y mañana no. Ahora ve un Pedro experimentando en un crecimiento espiritual, en su después lleno del poder de Dios. Sacaban a los enfermos a las calles y su sombra nada más pasaba y los sanaba para la gloria de Dios. Amén. Yo no sé si a usted lo emociona eso, pero cuando yo veo eso, amén, yo digo, Señor, yo quiero llegar a ese nivel. Amén. ¿Verdad que sí? No es que toda la vida, ore por mí, hermano. Ore por mí, hermano. Y va a despedir oración con todo el mundo, hermano. Y ella roncando, ¿verdad? Tan bonita. Si no dice amén, diga ay, al que sea. Amén. ¿Qué necesitamos crecer? ¿Verdad? Piense en algo grande. Piense en dimensiones sobrenaturales. Saulo ya no fue el mismo perseguidor, ¿verdad?
La gente tenía ese concepto de él cuando subió a Jerusalén a predicar. Yo no sé qué se trae entre manos ese, pero algo está tramando, ¿verdad? La gente no le creía. No se querían juntar con él los apóstoles, digo que decían, a ver, y de repente estoy durmiendo y cuando siento me pone la almohada y me mata. No le creían. Pero cuando empezaron a ver la dimensión de lo que Dios empezó a hacer, el Espíritu Santo en él y cómo Dios empezó a operar grandes cosas y cambios en su vida, entonces, hermanos, creyeron al Señor muchos y se convirtieron para la gloria de Dios. Mire cómo nuestro crecimiento, hermanos, la gente va a ver en nosotros, hermanos, y va a decir, óigame ustedes, mire, ¿y cómo hizo usted, hermano, Alejandro, para cambiar? Antes yo miraba que usted era tremendo, mire, se acababa hasta toda una taberna, una cantina, ¿verdad? Mire, se gastaba hasta lo que no tenía que gastar y dejaba asignada a su mujer. Pero ahora mire qué hizo usted, ¿verdad? Entonces la gente misma se va a acercar a nosotros. Pero si todavía nos miran como el hombre viejo, amargados, que cuando chupamos un limón, el limón hace caras y nosotros no. Es que es terrible. Entonces, oiga, entonces mire, por eso acá, hermanos, mire, cuando está expresando ahora mismo Pablo, hermanos, dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios y todos los que le oían estaban atónitos. O sea, sorprendidos, asustados, asombrados, y decían, miren, signo de interrogación, ellos se hacían esta pregunta, decía, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y ahora él anda hablando en ese nombre. Qué tremendo, ¿verdad? La gente empezó a ver el cambio, hermano, el crecimiento, hermanos, oiga, la transformación, la restauración en la vida de Saulo. Eso necesita el cristiano del tiempo de hoy. Yo siempre digo, usted va a predicar más con lo que hace que con lo que dice. La gente está esperando, hermanos, un cambio en nosotros, de lo que hacemos, no de lo que decimos. Decir es fácil. Y ahorita le puedo decir un montón de cosas a usted. Mire, ame a su mujer y yo le pego a mi mujer, a mi esposa. Yo le puedo decir a usted, no, mire, hay que ser responsable con su esposa. Yo ni siquiera 5 le doy a mi esposa. ¿Verdad que sí? Es fácil, ¿verdad? Pero la gente quiere ver, no que usted diga, sino que usted haga. Y en Saulo de Tarso, mire, empezaron a ver lo que él hacía, el cambio que Dios hizo en su vida, el crecimiento, mire, y no lo que él decía. Entonces es muy importante, hermanos, oiga eso. Eso nos va a dimensionar a nosotros a otro nivel de gloria para ver la mano de Dios sobre nuestra vida. Para ver, hermanos, oiga bien. Yo no sé si usted anhela, hermanos, pero la verdad, hermanos, tenemos que anhelar. ¿A cuánto les gustaría ver a los enfermos sanos? Esa es promesa de Dios para nosotros, ¿sí o no? Jesús mismo lo expresó en Marcos 16, 17 en adelante, y él dijo, primero dijo en el 15, dijo, estas señales van a seguir a los que creen en mi nombre. ¿Quiénes han creído en el nombre de Jesús? ¿Es para usted la promesa? Hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, tomarán en las manos serpientes, beberán cosa mortífera y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Es una promesa de Dios. El problema de nosotros es de que nosotros, hermanos, hoy olvidamos eso. Usted diga en su oración y cuando esté bajo la administración del Espíritu, si tú me dijiste, tu palabra dice, no dice la palabra de un presidente ni de un diputado porque solo dicen y no cumplen, es tu palabra y si Él lo dijo, Él lo va a cumplir en nosotros, amén. Dios no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ha establecido, Él dijo y así va a ser ejecutado en nosotros. Necesitamos acercarnos a Dios y decirle, Señor, tú dijiste que iba a poner mis manos y cuando vea a su esposo, usted que está enfermo, oye Dios Padre, tú dijiste que iba a poner mis manos sobre los enfermos y yo voy a orar por mi esposo y va a sanar.
Ahí es donde Dios le va a empezar a mostrar a usted su gloria. Pero ¿sabe por qué no oran las esposas por sus esposos? Por su mal comportamiento. Y cuando el esposo siente las manos de aquella rebelde que no ha dejado el antes, dice, ¿cómo me va a ministrar esta si la gran maltratada no se porta bien? Y es viceversa también, ¿sí o no? ¿Verdad? Cuando el esposo, ¿por qué el esposo no dice, mi amor, vení, te voy a ungir con aceite, voy a orar por ti, mamita, Dios te va a sanar porque en mis manos hay poder? Seguro que el esposo le va a quedar, ¿cómo así que hay poder? ¿Poder? ¿Para qué? ¿Para maltratarme o qué? Así la vida que me das, ¿cómo vas a poner tus manotas encima de mí? Me vas a transmitir ese tu mal carácter. Porque lo que uno tiene no lo transmite, ¿sí o no? Pablo le decía a Timoteo, no pongas con ligereza las manos, decía, ¿verdad? Porque cuando uno, hermanos, mire, ministra a alguien, si alguien es rebelde, rebeldía le va a transmitir. Y si alguien es mentiroso, por eso no cualquiera puede orar por mí o por usted. Tiene que ser un hombre de Dios. Entonces, oiga, por eso es que no nos da solvencia a nosotros. Pero cuando usted está solvente delante de Dios, ¿verdad? Ha dejado el antes, ¿verdad? Antes no le decía mi amor a su esposa, ahora sí le dice mi amor, mi negra, mi gordita o mi flaca, como usted le trata, ¿verdad? Cada quien tiene su forma de hablar, ¿verdad? Entonces, venga para acá, mi cielo, venga para acá. Y le lleva florecitas a su esposa, hermano. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Pero usted sigue siendo el mismo amargado. Aquí me han enseñado que yo soy el hombre aquí. Así que se sujeta. ¡Qué terrible! Amén. Entonces no vamos a poder ejercer nosotros. Porque la gente misma, nuestros hijos, nuestra familia, tu esposo, tu esposa, se va a dar cuenta, porque ¿quién más conoce nuestra vida? ¿Verdad? Dios y nuestra familia. Amén. ¿Verdad que sí? Ahí en su casa usted refleja el antes o el después. Entonces necesitamos cambiar. Eso es lo que va a operar el cambio. Muchos hermanos, mire, han venido a Cristo por el cambio que Dios ha operado en nuestra vida. No hay necesidad de que usted dé un mensaje elocuente para convencer a la gente. La gente se va a dar cuenta y va a decir, mire qué hizo usted para cambiar. Cómo fue transformado. Usted no era así antes, ahora es una persona diferente, ¿verdad? Y eso es lo que pasó con Saulo de Tarso. Ya no era el mismo perseguidor de la iglesia. Ahora lo miraban, hermanos, hablando y decían, ¿no es este pues el que perseguía a los que invocaban ese nombre? Y ahora, miren, está hablando de él. Y luego entonces dice la palabra del Señor, más abajo dice las siguientes frases, ¿verdad? Para llevarlos presos ante los principales sacerdotes, el verso 22, pero Saulo, óigame bien, y es que ese es lo que hace falta en nosotros, dice, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos, dice, que moraban en Damasco. No los confundía porque él estaba predicando una doctrina falsa ni porque estaba hablando mentira. Los confundía, dice, demostrando que Jesús era Cristo. De plano los judíos no le creían y él decía, ay, arrepiéntanse, ustedes saben cómo era yo. Ay, si todavía estuviera viviendo, ahorita ya los hubiera agarrado y los hubiera arrastrado a ustedes. Cristo me cambió, Cristo restauró mi vida, Él se me presentó camino a Damasco, ¿verdad? Él siempre daba su testimonio. Y empezó a operar en un nivel y en una dimensión sobrenatural del Espíritu Santo poderosamente. Tal era, hermanos, que cuando se recuerda que aquella adivina que le salía en Éfeso le decía, ahí vienen los siervos del Dios Altísimo. Un día se cansó y dijo, espíritu de adivinación, sal fuera de ella. Y ese instante la mujer fue libre y rápidamente fueron con la noticia, vieran que mire, Paulo, Saulo antes, ahora miren lo que está haciendo, ¿verdad? Y lo llegaron a cautivar ahí. Entonces, hermano, necesitamos cambiar, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren que Dios cambie su vida? ¿Cuántos quieren renunciar al antes? Hermano, mire, y es que Dios no puede operar. Oiga, Dios puede tener un gran llamado en la vida de usted, pero si usted también no se esfuerza. Dice que Pablo se esforzaba.
por hablar de Dios. Y sabe, la palabra esforzar en la Biblia y aún en el diccionario de la lengua española quiere decir sacar fuerzas de donde uno ya no tiene. O sea, tratar de cambiar, tratar de decir, no, yo puedo cambiar. ¿Por qué Pablo ahora escribe y dice en Filipenses 4:13, todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero esas palabras para decir y escribir esas palabras en Filipenses 4:13, hermano, mire, a Pablo no lo detenía un dolor de cabeza, una uña encarnada, una fiebre, un cansancio. Hermano, decía, ay, hoy no voy a ir a la, ya fui 2 días y estoy cansado de ir a la campaña. Hoy es el último día, que los hermanos lo saquen. No, se esforzaba mucho más. Entonces el llamado Dios, que Dios tiene un gran llamado. Mire, todos los que están, yo veo, hermanos, a través de la palabra, que ahí están sentados los pastores, los evangelistas, los apóstoles, los profetas, los maestros, los hombres de Dios, los músicos, los ministros de alabanza, las profetisas, las mujeres que Dios va a usar poderosamente, los hombres, los jóvenes, los niños, aquí están sentados, amén. Pero necesitamos renunciar a la vida vieja, al antes, y empezar a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Si usted va a Éxodo capítulo 3, antes, ¿verdad?, del versículo 1 al 2, llegando al 3, Moisés no había empezado, mire, a desarrollar en la dimensión de gloria donde Dios, los propósitos de Dios tiene grandes planes para nosotros. ¿Lo cree usted, sí o no? ¿Por qué Dios no había empezado, óigame bien, a obrar grandemente y a desarrollar a un nivel en la vida y el llamado de Moisés sobrenaturalmente? Porque tenía que dejar la vida vieja, el antes, y empezar algo nuevo. Cuando él ve la zarza que está ardiendo y se le empieza a manifestar Dios y él empieza a ver, ¿por qué será que no se consume? Ahí está el fuego ahí. Entonces él decidió, y es que tiene que ser decisión de nosotros, ¿verdad? Decir, yo creo que en esta campaña Dios me va a bendecir. Por eso voy a ir los 3 días y no me voy a perder ni una. Voy a ver por qué causa la zarza no se quema. Y entonces Moisés y dejó, y mire, llevó a las, y mire, pues el esfuerzo de él no podía dejar las ovejas. La Biblia dice que llevó a las ovejas más allá del límite, y allá en el desierto no había, hermano. La zarza estaba ardiendo hasta allá en el monte. Entonces tenía que llevar las ovejas también. Y ya cerca dejarlas ahí, ¿verdad? Para no descuidarlas. Y llegó, y cuando llegó, la Biblia dice que llegó a ver la zarza. Oiga, escuchó la voz de Dios que le dijo, Moisés, Moisés, quita el calzado de tu pie, porque el lugar donde estás, santo es. El calzado es una simbología. ¿Verdad? Que sus zapatos de usted se mete y se para donde no se debe pararse. ¿Verdad? Cuando usted siente, de repente, yo siento un mal olorcito y algo malo, en algo malo se paró usted. Entonces los pies, y específicamente en la antigüedad usaban sandalias. Y los pies estaban llenos de polvo, estaban, miren, llenos de todo, estaban sucios. Por eso es que la costumbre judía era que cuando alguien llegaba de visita a casa, primero había que lavarle los pies. Había que secarle bien sus piecitos ahí, y después de ponerle aceite también en su cabeza, ¿verdad? Y vamos para adentro a entrarle a la alimentación, ¿verdad? Es la costumbre hasta el día de hoy. Entonces, ¿por qué a Dios le interesaban los pies? Una simbología, hermanos, del pecado, de que nosotros estábamos, miren, en el antes estábamos llenos de pecado, llenos de mentira, llenos de odio, llenos de rencor, de amargura, no perdonamos, amén. Y por eso Dios le dijo, mira, con esas tus mañitas de agarrarlos, así como agarraste a ese egipcio, ¿verdad? Y lo mataste y después te quedaste viendo para ningún lado antes de pecar y lo enterraste en la arena, ocultando tu pecado. Miren, hermano, óigame bien.
Hay todavía cristianos que ocultan su pecadito, ¿verdad? Ahí escondido. Yo conocí un día un hermano, ¿verdad? Entre comillas, que era diácono en una iglesia, que antes de irse a la iglesia pasaba a la cantina y se tomaba dos, como que tenía una gran sed rapidito, solo los abría y ya tenía la técnica, ya listo. Miren la práctica y después ya al culto, ¿verdad? Amén. Igual que Moisés, ¿verdad? Enterró su muerto, ¿verdad? Mató al egipcio y empezó a ver, nadie me está viendo, hizo el hoyo, lo enterró y lo tapó con arena y tranquilo siguió alabando a Dios, ¿verdad? Pero un día estaban dos hermanos ahí peleándose, ¿verdad? Mismos israelitas, y se bajó y dijo: hermanos, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Por qué están peleando? No son hermanos. El Señor dice que nos debemos de amar, que no debemos de pelear. Y uno se para y le dice: ¿quién te puso a vos como juez en medio de nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio y enterrarme también en la arena? Y cuando Moisés oyó eso, dijo: wow, es sido descubierto. Y salió huyendo para el desierto. Entonces llevaba pecado, llevaba una vida pecaminosa, llevaba una vieja vida. Y ahora Dios le dice a Moisés: yo quiero usarte. Ya te hablé que sos el libertador del pueblo de Israel en Egipto. Voy a mostrarte mi gloria, pero necesito que quites la vieja vida de ti, porque así no vas a poder ejercer el ministerio. Ahora le dijo: aquí donde vas a estar parado, este lugar es santo. Para que yo te use, tenés que vivir en santidad. Y a partir de ese momento, ese encuentro, óigame bien, hizo que el antes de Moisés se fuera y empezó una nueva temporada. Yo creo y me atrevo a decirle y a profetizarle por la palabra, que aquellos que hoy creen a esta palabra, va a empezar una nueva temporada para su vida. Varones, están cumpliendo un año y está iniciando un año nuevo, y con ello viene una temporada nueva para ustedes, para esta casa. Amén. Hay cosas que van a ver que no han visto, hay cosas que van a tener que no han tenido. Van a ver la gloria de Dios como jamás lo han visto en los años anteriores. Amén. Pero necesitamos renunciar al antes y empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Y que la gente empiece a darse cuenta. Y cuando usted le diga: no, venga, hombre, le invito a la iglesia, unción profética, la gente va a venir, la gente va a asistir, y usted se va a convertir en un evangelista de Dios, donde va a empezar a conquistar almas para Dios. Entonces necesitamos renunciar a eso, ¿sí o no? Al antes y empezar un después. Hermanos, en el después, mire, después de eso, Pedro empezó a ver impresionantemente la gloria de Dios. Los 120 empezaron a ver impresionantemente la gloria de Dios, que fueron ahí llenos del Espíritu Santo. De tal manera que no había ni necesidad en la iglesia. Dice que todos vendían sus propiedades, hermanos, y lo daban y lo ponían a los pies de los apóstoles. Decían: mire, aquí está, esto es para la obra de Dios. Utilícenlo ahí para las necesidades de la obra de Dios. Qué bendición cuando alguien se levanta y dice: mire, va a ir usted a predicar la palabra de Dios a otra nación, yo le pago su boleto en el nombre del Señor. Qué bendición, hermano, ¿verdad? Tenemos que llegar a ese nivel cuando estemos en el después, pero cuando estamos en el antes, ahí solo dinero solo eso piden, hermanos, porque estamos todavía en la vida vieja. Pero cuando el diablo le pedía todo a usted y lo dejaba sin ni un quinto, ¿verdad? Ahí sí no renegaba usted, ¿verdad que sí? Se iba a la cantina y allá dejaba todo, hasta el gasto de su esposa, ¿verdad? Y allá venía todo quebrado, allá venía, hermano, hasta golpeado de ahí. Pero ahí sí no decía nada, ¿verdad? Y hoy que Dios le pide el 10% y le pide una colaboración, una ofrenda, una primicia, no se lo queremos dar a Dios, ¿verdad? Porque estamos en el antes. Pero cuando estamos en el después, donde nos bautizamos hasta con la billetera llena de dólares, entonces, hermanos, vamos a bendecir la obra de Dios. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere operar cambios en nosotros, en nuestra vida, en nuestra familia.
Dios quiere que nuestras generaciones vengan a los pies de Cristo. Todos los hombres de Dios que usted ve en la vida, un Jacob, hermanos, que estaba viendo en el capítulo 28, versículo 11, hermanos, óigame bien, de Génesis, que estaba viviendo una vida miserable, porque óigame bien, él con sus propios esfuerzos, mire, por eso, mire, la Biblia dice que Jacob quiere decir usurpador, ¿verdad? Ladrón. Entonces él vivía en su antes, ¿verdad? Mire cómo era engañador. Cuando el viejito Isaac ya iba a morir, ¿verdad? La mamá también colaboraba con él y le dijo, ¿sabes qué, hijo? Mira, porque el papá le pidió, dice que Esaú era cazador. Y le dijo el papá en su última voluntad, le dijo, hijo, antes de morir quiero que me hagas un buen guiso, porque sos buen cazador, anda a cazar, por favor, algo, y me lo haces bien guisadito ahí, que esté rico, ¿verdad? Y después venís que te voy a bendecir. Lo oyó la mamá. Y también colaboró con la mentira de su hijo. Y entonces dijo, mira la oportunidad ahora, mira, en lo que aquel va allá se va a tardar tanto tiempo. Mire, pues las mentiras, hermanos, mire, cuando uno está en el antes, es uno mentiroso, chismoso, sinvergüenza, pleitos, y mire, herejías, hermanos, mire, lascivias y tantas cosas, hermanos, mire. Y ahora entonces, mire, le dice, matemos un cabro peludito ahí, porque Esaú es velludo, es peludo. Y mira, y te vamos a amarrar el cuero ahí, como el viejito ya no mira, pero oye, que tú lo toques ahí, ¿verdad? Y cuando mire ahí lo velludo, va a decir que es Esaú. Y mire, colaboró, y entonces hacer un guisito con eso y llevárselo, y cambiar tu voz, cambió su voz. Entonces dijo el viejito, ¿va? Como todavía oía, la voz es de Jacob, acércate, le dijo, y se acercó y le tocó las manos ahí, ¿verdad? De la piel del cabro peludo. Entonces le dijo, pero las manos sí son de Esaú, así que te bendigo, dijo, mire, le dio la bendición. Y óigame bien, a partir de ese momento, por actuar en su antes, mire, Esaú dijo, ¿dónde has de ir si no te voy a matar y te voy a perseguir, mi hermanito? No te vas a escapar de mis manos. Y salió y se fue se desintegró la familia. Cuando usted vive en el antes, no va a tener paz en su matrimonio, en su familia, en sus generaciones. Pero cuando hay un después en usted y le entrega su corazón a Cristo, su matrimonio va a cambiar, sus hijos, sus generaciones van a ser generaciones de bendición para la gloria de Dios. Amén. Y entonces vean el capítulo 28 de Génesis, ya voy a ir terminando. Mire la vida de Jacob, hermano. Mire, ese tipo comía donde había comida, dormía donde le agarraba la noche. La Biblia dice que ahí le agarró la noche en el desierto, y dice que agarró una piedra de cabecera. No tenía una cama como la que usted tiene, ni una almohada suave como la que usted tiene, que ya ni se quiere levantar. Una piedra de cabecera, usted lo lee en su casa, ¿verdad? Y dice que se durmió, y allá estaba durmiendo, y como Dios es un Dios de oportunidad y de misericordia, se le aparece, le dice, y dice que le muestra un sueño, y ve, dice ahí que Dios le habla, y entonces Jacob despierta del sueño, y él dice, indiscutiblemente, Dios está aquí, y yo no me había dado cuenta. Decía, mire, en mi antes yo no percibía las cosas de Dios que quería hacer en mí. Él está aquí, es tremendo lo que pasa aquí, yo no me había dado cuenta. Y dijo, esta piedra voy a poner por señal. Mire, y la piedra que es la que representa la roca, Cristo, amén. Él dijo, a partir de hoy voy a refugiarme en la roca que es Cristo, y mi vida va a cambiar. Hizo un pacto que simboliza reconciliarse con Dios, y le dijo, si me dieres pan para comer, vestido para vestir, calzado, si me guardas en mi salida y mi entrada, y me das trabajo, y volviera en paz con mi familia, tú serás mi Dios, y el diezmo apartaré para ti. Y a partir de ese momento, la vida de Jacob cambió para la gloria de Dios, y por más que el diablo quiso parar su bendición, Dios lo bendijo y abrió los cielos, las ventanas, y caminó bajo cielos abiertos para la gloria de Dios. Amén. Iglesia, nos hemos perdido de tantos privilegios por no renunciar al antes. Esta mañana es una buena mañana para decir, Señor, yo ya no aguanto esta vida. Yo quiero empezar a ver la gloria de Dios, quiero empezar a predicar, quiero empezar a salir. Ábreme puertas, Señor, los cielos. Es que ves, algo está pasando en nosotros, hermanos, amén.
Jacob tenía promesas, ¿sí o no? Dios le dijo, te voy a dar, óigame bien. Te voy a bendecir como bendecía a Abraham, tu abuelo. A Isaac, tu papá. Te voy a bendecir. Y mire qué tremendo que en ese momento Dios hasta el nombre le cambió. Ya no era Jacob, ahora era Israel. Padre de las 12 tribus de Israel. ¿Qué se estaba perdiendo? ¿Qué se está perdiendo usted por seguir todavía en el antes? Es necesario rendirnos a Cristo. Y decir, aquí estoy, Señor. Hoy quítese las sandalias, quítese esos zapatos sucios y renuncie a eso. ¿Hay alguna área que está afectando su vida? ¿Alguna debilidad? Y dígale, Señor, aquí estoy. Pedro, cuando dejó que Dios le llenara y obedeció, le dijo, te vas a ir y te vas a ir, no te vas a mover hasta que no recibas la promesa. Él esperó hasta que Dios vino y quemó el hombre viejo y salió un hombre nuevo ahora, como un predicador de Dios, donde empezó a ver la gloria de Dios. Viene una nueva temporada para tu vida, vienen cambios para ti. Pero Dios quiere que renunciemos al antes y empecemos ahora al después. Mire, los años pasan y usted no tiene un devocional de lectura de la palabra. Algunos tienen 5, 10, 15, 20 años en el Evangelio y nunca han leído una vez la Biblia completa. Solo la leen cuando vienen a la iglesia. Si hoy le pregunto cuánto leyeron la Biblia en la mañana, olvídese, ni tiempo me dio, hermano, apenas vine a la campaña. Ese es el problema. Porque el hombre de antes no quiere lo de Dios, pero el después, cuando Dios hace un cambio, usted va a tener hambre de la palabra. Usted va a decir, ya es tarde, quiero estar ya en la iglesia. Quiero ir a ver a mi amado. Quiero contemplar su hermosura. Quiero inquirir en su santo templo. Pero cuando estamos viviendo en el viejo hombre, hay cansancio, hay pereza, hay desánimo. Ya no, otra vez. Dios sabe que el domingo es mi descanso, dicen muchos, ¿verdad? Y hay que dormir hasta las 11. Porque esta semana me espera una larga semana de trabajo. ¿Y qué de tu vida? ¿Prefieres vender tu primogenitura por lo material que te ofrece este país? ¿Prefieres perder a tu familia, tu matrimonio y tus hijos por lo que te está ofreciendo este país? No vendamos nuestros principios. A Jesús, óigame bien, el diablo quiso comprarle sus principios cuando lo llevó, dice, al pináculo más alto y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré. Óigame, pero si postrado me adorares y todas las riquezas del mundo van a ser tuyas. ¿Y qué dijo Jesús? Ah, gloria a Dios, ¿verdad? Por fin voy a ser bendecido. No. Él le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso contesta un hombre cuando está viviendo en el después, en obediencia al Padre Celestial. Póngase de pie, por favor.